Muy bien. El domingo pasado dejamos a Pablo y a Silas saliendo de una cárcel en la que no debían haber entrado. Les habían azotado y puesto los pies en un cepo, de manera que no pudieran escapar. Ellos, a pesar de todo lo que les estaba pasando, decidieron orar y alabar a Dios, y los presos los oían. Las consecuencias de este primer concierto de música cristiana que se dio en Europa trajo como consecuencia la salvación del carcelero y de toda su familia, y además la posibilidad de tener abierta una iglesia, la iglesia de Filipos, que iba a ser una iglesia muy importante. Eso fue lo principal que vimos hace 2 domingos, y también que después de la injusticia que se cometió con Pablo y con Silas, estos magistrados, pues luego después de esto tuvieron miedo y mandaron a los alguaciles para que sacaran a Pablo y a Silas de la cárcel, pero Pablo dijo que vinieran ellos mismos a sacarles, que ellos eran ciudadanos romanos. Y esos fueron los últimos versículos que vimos. El 39 y el 40 decía: y viniendo estos magistrados les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿No? En ese momento le ruegan, estos magistrados ya no mandan, aquí quien manda ahora es Pablo, ¿no? El control lo tiene ya Pablo, y aunque decide marcharse primero donde entra en la casa de Lidia y consuela a los hermanos. Vemos pues que Pablo tenía un corazón como el de Jesús, ¿no? Consolando a los hermanos. Y se fueron. ¿A dónde se fueron? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver hoy, a dónde se fueron. Así que vamos a leer todos los versículos de Hechos 17, 1 al 9, para saber dónde se fueron y lo que pasó. Los leemos. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Lo que el mundo teme, y sin embargo es lo que necesita. Hechos 17, versículos del 1 al 9. Y lo que el mundo teme cuando nosotros les declaramos, les exponemos a Cristo a través de las Escrituras, es perder el poder y la influencia sobre sus propias vidas y sobre las vidas de los demás. Por eso algunas veces nos persiguen y casi siempre no te escuchan. Mientras tú digas que Dios es bueno, que Cristo nos ha redimido a todos, aunque sean ateos. Esto lo acaba de decir el Papa, ¿no? Encomendándose luego a Santa Rita, que es la patrona de los imposibles. Hace falta. Bueno. Mientras digas que se trata de ser buenos y luego hacer de tu vida pues lo que te dé la gana, mientras tú no confrontes a las personas con la verdad del Evangelio, todo te va a ir bien. Pero como digas que Jesús es el Rey, que Él es no solo el Salvador, sino primeramente el Señor y por lo tanto tú el siervo. Como digas que es el camino, no un camino, el camino, la verdad y la vida. Como digas que solo a través de Cristo se llega al Padre, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Como digas que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, como digas todas estas cosas, entonces es cuando van a venir los problemas a tu vida.
Y resulta que no decimos nada que nos hayamos inventado nosotros, sino que es lo que la Biblia dice, ¿no? No torcemos las Escrituras para agradar a los hombres. Decimos la verdad porque decir la verdad es bueno, ¿no? Y además decir la verdad es pura misericordia para cualquiera que esté en su sano juicio. A nadie que esté en su pleno uso de sus facultades mentales, le gusta que le mientan, ¿verdad? A nadie que esté sano le gusta que le mientan. Solo a los adolescentes les gusta escuchar lo que ellos quieren oír para luego hacer lo que les dé la gana y sin ninguna responsabilidad de esas cosas que hacen. Y así está el mundo, como adolescentes. Por eso el Evangelio, que es lo que el mundo necesita, resulta ser lo que el mundo teme. Porque el Evangelio lo que significa es que Cristo es el Rey y el hombre deja de ser el centro de todo. El hombre pues pierde su poder y su influencia sobre su propia vida y sobre la vida de los demás, dejándosela a Jesucristo. Bien, vamos a ver un mapa y vamos a ubicarnos donde estamos geográficamente para luego ir viendo versículo a versículo. Muy bien, vemos ahí pues que van a llegar a Anfípolis, a Polonia y luego llegarán a Tesalónica. Versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Tesalónica era una gran ciudad con mucho movimiento comercial. La vía Egnatia, que era la carretera principal hacia Roma, pasaba por el medio de la ciudad. De hecho, era la calle principal de la ciudad de Tesalónica. Así que era una ciudad muy comercial con mucho movimiento. Y en Tesalónica había muchos judíos, a diferencia de, como vimos hace 2 domingos, en Filipos. Allí había muchos judíos y, por lo tanto, donde hay muchos judíos, por lo menos hay una sinagoga. Ya sabemos cuál era la costumbre de Pablo en cuanto llegaba a una ciudad: entrar en la sinagoga y predicar allí la palabra de Dios, presentando a Jesucristo como el Mesías. Y en este caso, Pablo estuvo discutiendo con ellos, con los judíos que estaban en la sinagoga de Tesalónica, a lo largo de 3 sábados, lo que significa que por lo menos estuvo entre 15 y 20 días con ellos. Pero eso no significa que solo estuviese 15 o 20 días en Tesalónica, sino que fueron esos días los que estuvo en la sinagoga entre los judíos. De hecho, lo más probable que sucedió fue que después de estar esos días en la sinagoga, predicando allí la palabra, siguió predicando el Evangelio entre los gentiles. Da la sensación de que estuvo más tiempo cuando leemos la carta a los tesalonicenses. El versículo 2 dice que estuvo discutiendo con ellos. En griego la palabra que se usa es dialegomai, y esto lo que significa es un debate en el que se expresan, en el que se exponen diferentes ideas y razonamientos. Y lo que Pablo en ese dialegomai que hace con los judíos es lo siguiente, y esto es lo importante, versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. El entendimiento de este versículo es fundamental para nuestra vida, ¿no? Para que nuestra existencia pase de vida a muerte. Cuando la Biblia dice que era necesario, que no te quepa ninguna duda, mi hermano, es que era necesario. Y desde luego no era necesario para Jesús ni para Dios el Padre, sino que era necesario para ti y para mí. Vamos a explicar esas 2 palabras que vemos ahí, declarar y exponer, antes de averiguar por qué era necesario que el Cristo padeciese y resucitase. Fíjate, declarar significa abrir. En este caso es abrir los ojos, abrir los oídos, abrir la mente. Entonces significa que él abría su mente para declarar algo que les estaba vetado hasta ese momento, algo que no tenían el entendimiento. Eso es declarar, abrir. Y exponer significa que tú pones algo al lado de otro algo. Cuando tú tienes una exposición de productos, ¿qué haces? Pones un producto al lado de otro, al lado de otro. Eso es exponer. Así que en este caso, exponer las Escrituras es desarrollar un discurso en el que se exponen, o sea, se ponen al lado uno del otro,
las pruebas junto con los argumentos, argumentos y pruebas. Así que Pablo lo que hace es primero declarar, abrirles los ojos, la mente, el entendimiento y también exponer, o sea, poniendo argumentos y razonamientos, todo ello a través de las Escrituras. Y les declaraba, les exponía una necesidad, bueno, más bien dos, ¿no? Que el Cristo era necesario que padeciese y que resucitase de los muertos. El Cristo, sabéis, en griego significa el Mesías, era lo que ellos estaban esperando. Estos judíos estaban esperando al Mesías, pero la mayoría no quería reconocer a Jesús, que ya había llegado como el Mesías. Por eso, sigue diciendo ese versículo, veis ahí, que Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo, es el Mesías. Si te fijas, Pablo, atento, por favor, es muy importante. Pablo no les habla de principios morales, ni de ética, ni de moral cristiana, les habla de la verdad. Les habla de Cristo. La frase que pronunció el Señor, yo soy la verdad, implica que una persona que se llama Jesús es la verdad. Por eso la verdad no es una filosofía, la verdad no es una moral, por muy cristiana que sea esta moral. La verdad no es una ética. Todo esto son construcciones humanas y por lo tanto, en el mejor de los casos, falibles, cuando no en muchos casos abiertamente pecaminosas. La verdad no es una filosofía, la verdad no es un sistema de valores, la verdad es una persona, la verdad es Jesucristo. No puedo ser un hombre de verdad sin la persona de Jesucristo viviendo en mi vida. No puedo vivir una moral, aunque sea cristiana, sin Jesucristo. No puedo vivir una vida cristiana, no puedo ser cristiano sin Jesucristo. Por eso es lo que tantas veces decimos, que no se trata de una religión, como un sistema de valores, ¿no? Unas normas religiosas cristianas, por muy bien definidas que sean, no es eso el cristianismo. Se trata de Jesucristo, se trata de una persona que tiene que vivir en mí, con el que tengo una relación, y una relación en la que Él es el Señor y yo soy su siervo. Por lo tanto, no se puede vivir el cristianismo sin Cristo. Por eso fracasan las filosofías o la moral, incluso la religión, aunque sean cristianas, porque éstas, aunque promuevan valores cristianos, sin la persona, sin la autoridad de Jesucristo, es imposible. Así que, aunque creas lo que las Escrituras dicen, si no le crees al autor de las Escrituras, estás muerto. Podrás intentar cumplir en la carne y seguir los consejos bíblicos sobre el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, que si no está Jesucristo en tu vida, será un intento vano. No durarás más de 24 horas en ese esfuerzo. Solo hay dos gobernantes posibles en el corazón de cualquier ser humano, o tú mismo o Cristo. Solo se puede vivir en este mundo cuando uno de los dos está reinando en el corazón. Así que o apartamos de Cristo de nuestras vidas para vivir nuestro propio proyecto personal, o somos nosotros los que tomamos la cruz cada mañana para morir a nosotros mismos para que de esa manera pueda vivir Cristo en mí. Solo dos opciones. Sé que en esta iglesia lo hemos escuchado muchas veces, pero igual si te pongo un ejemplo hoy lo vas a entender un poco mejor. Yo como pastor pues tengo muchas consejerías que me obligan a dar consejos. En eso consiste hacer consejerías, en dar consejos, ¿no? Pero de nada me vale aconsejar a una persona que haga lo que la Escritura dice que debe de hacer si esa persona no tiene a Jesucristo viviendo en él. A la autoridad de una persona viviendo en él, que es Jesucristo. Solo será un buen consejo. No valdrá de nada porque cualquier cosa espiritual que le diga solo la podrá sostener en el tiempo si tiene a Jesucristo
como su Señor viviendo en él. ¿Entendéis por lo que tiene que ser una persona? ¿Entendéis por lo que no es una religión, o sea, un sistema de valores? Porque no puedo hacerlo, porque necesito a una persona con autoridad sobre mi vida que me diga que Él es el Señor y yo su siervo. Los frutos que hemos dicho antes del Espíritu de Gálatas 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, solo funcionan en los vivos, aquellos resucitados por Jesucristo. Un muerto no puede. A un muerto le resulta imposible. Pablo, pues, les estaba mostrando a los judíos a través de las Escrituras que Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando. Yo he intentado imaginarme a qué parte de las Escrituras Pablo les podría haber estado llevando, y en realidad a cualquier parte del Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento habla de Jesús, ¿verdad? Apunta hacia Jesús. ¿Qué les estaría mostrando en las Escrituras para demostrárselo, para declarárselo, para exponérselo? Bueno, pues no lo sabemos porque Lucas no nos lo dice aquí en Hechos, pero nos podríamos a Pablo, por ejemplo, imaginar a Pablo leyendo o exponiendo el Salmo 22, versículos 14 al 19. Vamos a leerlo. Y vamos a leerlo imaginándonos a Pablo diciéndole, este es el Mesías. Fijaros, Salmo 22, versículo del 14 al 19. Es un salmo profético, ¿vale? Es Jesús en la cruz quien está hablando ahora mismo. Salmo 22, versículos 14 al 19, dice así: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Todo esto ni lo pudo inventar Jesús, ni lo pudo provocar. Esta profecía, al igual que todas las profecías del Antiguo Testamento, se cumplieron en Jesús. Y todo esto es muy probable que fuera lo que Pablo les estaba declarando, exponiendo a estos judíos en la sinagoga de Tesalónica y apoyado en la Escritura. Resulta que les dice que Jesucristo, que era necesario, por eso he subrayado esta palabra, que padeciese. ¿Por qué era necesario que padeciese? Pues por mi pecado. Lo que yo merecía pagar, lo pagó Él. Dios es bueno, pero también es justo, y esto se nos olvida muchas veces. Por eso era necesario, por justicia, porque o pagaba Él o pagaba yo. Por amor también era necesario. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Claro, cuando la gente no se cree pecadora, entonces no entiende que es necesario, ¿no? No entiende que es necesario que alguien pague, porque si yo no me creo pecador, por eso no van a Cristo. Creen que no es necesario que Dios les perdone, porque creen que no tienen nada de lo que ser perdonados. Y eso en el caso en el que crean en Dios. Pero el hombre es pecador, por eso es necesario que alguien pagase. Pero este sacrificio es válido para todos los hombres, solo será eficiente para aquellos que acepten el regalo de Dios a los hombres. ¿Cuál es el regalo de Dios a los hombres? Su amor manifestado en la cruz. No para el resto, no para quienes lo rechacen. Y tiene sentido, porque es por gracia, y gracia es un regalo. Y el que no acepta un regalo, pues no lo puede abrir, y al no abrirlo, no lo puede disfrutar. Y Pablo también dice de Cristo que era necesario que resucitase de los muertos. La resurrección demuestra que el sacrificio de Jesucristo fue aceptado por el Padre. Y eso me da la garantía de que yo también seré resucitado a una nueva vida. Y es que si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Era necesario que padeciese por mis pecados, pero también era necesario que resucitase para darme vida, vida en abundancia,
vida eterna. Y Pablo predicaba acerca de Cristo, declarando a Cristo y exponiendo a Cristo por medio de las Escrituras, no por medio de su testimonio. No predicamos de nuestros testimonios, aunque a veces podemos ilustrar una predicación con algún testimonio personal, ¿no? Pero no predicamos de nuestros testimonios, predicamos de Martin Luther King, ni predicamos de C.S. Lewis. Hacer eso es avergonzarse de Jesucristo, hacer eso es creer que Él no tiene poder aún hoy. Ni en este púlpito, ni en las conversaciones con nuestros conocidos cuando estemos evangelizando, ni en el trabajo, ni en cualquier otro lugar en el que estemos los miembros de esta iglesia, nunca, jamás declararemos o expondremos otra cosa que no sea la persona de Jesucristo. Y siempre lo haremos a través de la Escritura. Siempre será la exposición de la necesidad de su muerte y de su resurrección para nuestra salvación. Nunca, jamás se predicará en esta iglesia otra cosa o de otra persona que no sea de Jesucristo. Lo haremos así siempre, canse a quien canse. Predicaremos de Jesucristo y a este muerto y resucitado, porque es necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, por ti y por mí. No es de iglesia de lo que hablamos, no son las canciones cristianas las que nos apasionan, no es de compañerismo cristiano de lo que convencemos a las personas, no es de ética ni de moral, por muy cristianas que éstas sean lo que exponemos, todo esto está muy bien y tiene su lugar, pero esto no salva. De lo que hablamos, lo que declaramos y lo que exponemos es el Evangelio de Jesucristo. Y esto es de lo que no nos avergonzamos, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo no me avergonzaré jamás de predicar de mi Señor. Espero que tú tampoco. Versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Voy a insistir otra vez, ¿por qué creyeron? ¿Porque Pablo les habló de su testimonio? No, porque les declararon y les expusieron las Escrituras. ¿Qué fue lo que produjo fe en algunos judíos, en gran parte de los griegos piadosos? Piadosos quiere decir, bueno, pues que ya habían creído en el Dios de Israel, ¿no? Y en no pocas mujeres nobles de Tesalónica, pues la exposición de las Escrituras. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras, decía Jesús, que yo os he hablado, son espíritu y son vida. ¿Qué es lo que da vida? Las palabras de Jesús. La transformación de una persona de muerto a vivo solo viene por la declaración y la exposición de la palabra. Cuando las personas que me hablaron a mí de Jesucristo por primera vez, ya los conocéis, los hermanos Hermosillo, cuando ellos me hablaron por primera vez del Evangelio, cuando nos despedimos en el aeropuerto de Madrid en el año 85, no sabíamos ninguno de ellos, ni yo mismo, si nos íbamos a volver a ver alguna vez, ¿no? No sabíamos, ni ellos ni yo, qué iba a ser de mi vida sin tener cerca a aquellos hermanos que me habían predicado de Cristo. Recuerdo que cuando nos despedimos en el aeropuerto, pues yo les pregunté, ¿y ahora quién me va a enseñar? Y Heriberto me dijo las siguientes palabras de Hechos 20:32. Ahora, hermano, te encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarte y darte herencia con los santificados. Y eso fue lo que hizo la palabra hasta el día de Dios, porque la palabra es la que tiene poder. Es en la palabra de Dios en lo único que podemos tener seguridad y no en las palabras de los hombres. Porque, ¿qué es lo que dice Hechos 20:32 que os acabo de leer? Que la palabra de su gracia tiene poder. Tú y yo no tenemos poder. Tu testimonio y el mío, hermano, ya lo siento, defraudarte, no tiene poder para salvación. Pero la palabra tiene poder, el Evangelio tiene poder. No los testimonios de los hombres, por muy santos que estos sean. Y tenemos la tendencia, para no sentirnos
rechazados por las personas a presentar nuestro testimonio o el de un gran cristiano, o mira, el que salió por la televisión, ¿no? Ese es cristiano, y ponemos a un futbolista o a un cantante, ¿no?, en vez de a Jesucristo, porque nos avergonzamos del Evangelio. Exponte a la palabra, ¿no?, porque la palabra es la que tiene poder para sobreedificarte y darte herencia, esa herencia que esperas, ¿no? ¿Cuál es? Vida. Vida en abundancia. Y no la porquería que del mundo compramos, la mentira que nos vendió el mundo, que consistía en que se trataba siempre de nosotros. Solo los que están esto quiero insistir, ¿de acuerdo? Solo los que están permanentemente expuestos a la palabra tendrán el escudo necesario que les proteja de la perniciosa influencia que este mundo provoca también en nosotros constantemente. La palabra es la que te permite construir tu vida sobre la roca firme, que es Jesucristo, para luego poder sobreedificar sobre esa roca de una manera segura. Por eso, después de haber empezado a construir tu vida sobre la roca que es Jesús, ahora la palabra te sigue proporcionando los elementos necesarios, los materiales de construcción necesarios, el cemento, los ladrillos, las tejas, las tuberías, todo para que puedas construir el nuevo edificio que es tu vida basado en Jesucristo. Pero para eso has de ser pobre y no rico. Has de venir delante del Rey como el miserable del que habla Isaías 66:2. Dice así el Señor: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Tiemblas ante su palabra? Porque solo será aquel que tiemble ante su palabra quien terminará construyendo un edificio para su gloria. Un edificio que esté basado en Jesucristo. El resto, aunque vengan a la iglesia a escuchar la palabra, no prosperarán en nada espiritualmente provechoso, ¿no? Para ellos la palabra será como un rollo insufrible, ¿no?, que o no lo entienden o no lo soportan porque está constantemente confrontándoles, ¿no? Les acusa la palabra. Necesitamos, para no pasar por esto, tener la humildad necesaria, la pobreza espiritual que nos hará temblar ante su palabra cuando la leamos, ¿no? Porque, ¿qué les pasa a los soberbios? Pues versículo 5. ¿Qué les pasa a los soberbios? Que no creen. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Bien, estos judíos van a la plaza, al mercado, donde acostumbran a reunirse las personas que no tienen otra cosa que hacer o que están esperando que alguien les contrate para algún trabajo. Así que por una pequeña cantidad de dinero muy probablemente consiguieron a una serie de hombres malos que estaban ociosos y dispuestos a armar follón, ¿no? ¿Qué es lo que les interesaba conseguir a estos judíos? Cuando alguien no busca la verdad, ¿sabes lo que busca? Confusión. Solo hay dos posibilidades. O la gente busca la verdad o anhela la confusión. Estos que no creyeron no fue porque no entendían las Escrituras, de hecho tenían a Pablo para que se las explicase, ¿no? Él quería explicarle el sentido de las Escrituras. Ellos no creyeron por soberbia. Aquí está el pecado. Y la soberbia termina trayendo celos. Fíjate en las personas soberbias. Una de sus principales características es que siempre están teniendo celos de todos. No soportan que nadie les haga sombra. Y cuando eso ocurre, se irritan y se ponen furiosos. Hoy pasa exactamente igual que entonces. La gente no cree, no porque no entienda las Escrituras, no creen por el orgullo de no aceptar a Jesucristo como un rey que les gobierne y no quieren cederle el lugar que les corresponde. No es porque no entiendan, es por soberbia. Ese es el verdadero problema. No es por falta de entendimiento. Cuando veas a alguien que tú, explicándole las Escrituras, no las acepta, no es porque no las entienda, es por soberbia. Es por orgullo, es por lo que el mundo teme. O sea,
perder poder e influencia sobre sus propias vidas y, como en el caso de estos judíos, sobre las vidas de los demás. Los judíos estaban esperando al Mesías, pero por orgullo nacional no quisieron ver a Jesús como el Mesías sufriente que debía venir antes que el Mesías reinante. Ellos, orgullosos, y aquí está el problema, esperaban al Mesías Ben David, hijo de David, el que reinaría, el sucesor del trono de David. Por eso no quisieron ver al que primero tendría que venir, al Mesías Ben José, hijo de José. Te lo dejo para que pienses. El sufrido, el vendido por sus hermanos, el desechado, al que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, el que no estimaron, al que vendieron como vendieron a José sus hermanos. Ese Mesías Ben José es el que tendría que venir antes del Mesías Ben David. Y eso es lo que muy probablemente Pablo le estaba intentando explicar a través de las escrituras a estos judíos en la iglesia, en la sinagoga de Tesalónica, ¿no? Pero el orgullo fue lo que les hizo estar ciegos a la escritura que Pablo les estaba declarando, de recordar lo que era declarar, abrir, en este caso mente, ojos, oídos, ¿no? Y ese orgullo les llevó, como vemos ahí, a los celos que provocaron que juntaran una turba para destruirles. Cuando los judíos ven que Pablo se está llevando de la sinagoga a muchos gentiles piadosos, a algunos judíos y a no pocas mujeres nobles, ellos se pusieron furiosos. Los celos y la ira son las dos caras de la misma moneda. Cuando veas a alguien celoso, huye, porque enseguida le saldrá la ira. Y esto es lo que me enseña, es que no todos van a creer, incluso de hecho muchos nos van a rechazar, pero no te preocupes, no es a ti a quien rechazan, es al Evangelio, es a Jesucristo. Y lo harán porque el mundo teme a algo. ¿Qué es lo que teme? El mundo teme perder su influencia, perder el poder sobre sus propias vidas, teme dejarles a Jesucristo, que es lo que Pablo les estaría explicando, como el rey de sus corazones. Eso es lo que la gente no quiere, eso es lo que la gente teme, ¿no? Versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. El Evangelio es locura a los hombres, por eso los hombres, los no nacidos de nuevo, los no regenerados, al ver a los cristianos, al ser confrontados por la verdad que es Jesús, te van a decir que trastornas sus vidas y no querrán saber nada. Y si no te lo dicen, ¿sabes qué? Se lo vas a ver reflejado en sus caras, caras de trastorno. ¿Cómo puede ser? Debería de darles igual, ¿no? Si no creen. Yo últimamente cuando predico de Jesucristo veo a las personas realmente irritadas, ¿no? Como trastornadas. Pues si no crees, pues porque estás trastornado, ¿no? No, pero es que cuando les hablas de la verdad, cuando les hablas de lo que Cristo ha hecho por ellos, lo que dice la Escritura, quién eres tú y quién es Dios, muchos de esos que no creen, pues se trastornan porque la luz ha llegado a sus vidas y en el fondo están viendo realmente cómo son, ¿no? Y es cierto que les trastornas, como decimos, porque les llevas esa luz que les hace ver cómo son y no quieren. Ellos gritan: no me trastornes, como estamos viendo aquí, ¿no? Les pasa a estos judíos como dice Isaías en 5:20, que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Por eso están trastornados, porque la luz del Evangelio deja en evidencia sus vidas, los motivos egoístas por los cuales no aceptan a Cristo, los motivos por los cuales a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Esa luz deja al descubierto los verdaderos motivos por los cuales están viviendo. Lo mismo que nos pasaba a nosotros antes. Esto es muy importante recordarlo, que veíamos a los cristianos, ¿verdad? Y nos parecían radicales, pero ahora miramos para atrás, nos vemos como éramos y decimos cuánta misericordia ha tenido Dios con nosotros, ¿no? Estos que trastornan al mundo entero han venido a Bilbao. Ojalá pudieran decir eso de nosotros hoy, ¿no?
Conmigo en alguna ocasión lo han hecho y resulta que lo han hecho mucho más los religiosos que los incrédulos. Exactamente igual que le estaba pasando a Pablo, ¿no? Pero es un placer oír que vengo a trastornarles su mundo, porque eso me confirma que estoy predicando a Jesucristo a través de las Escrituras y no les estoy explicando sobre las vidas de Martin Luther King o de C.S. Lewis. Predicar de estos personajes jamás te va a traer problemas con los demás, porque estos personajes no confrontan, son tan pecadores como tú y como yo, ¿no? No son la espada que divide la luz de las tinieblas, la verdad de la mentira. No buscamos la persecución, no anhelamos ser rechazados, no somos masoquistas, no anhelamos que nos rechacen. De hecho, queremos todo lo contrario, pero sabemos que si predicamos de Cristo, eso es lo que en muchas ocasiones nos pasará. Que nos rechazarán y que gritarán: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Versículos 7, 8 y 9. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Es exactamente la misma acusación que se hizo a Jesús ante Pilato, ¿no? Es la misma acusación y es la misma falsedad. Jasón había recibido en su casa a Pablo y a Silas. Seguramente en la casa de Jasón había una pequeña comunidad, una pequeña iglesia, así que esta turba se dirige a esta iglesia, que es la casa de Jasón, para prender a Pablo y a Silas, y al no encontrarlos, pues se llevan a Jasón y a algunos de los otros hermanos y les acusan de contravenir la ley, algo que era falso. Resumen. Sería suficiente volver a leer el versículo 3 para resumir lo más importante de hoy. Vamos a leerlo. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y solo hay un mediador, que es Jesucristo, hombre, porque solo ha existido un hombre en todo este planeta que haya muerto por mí en una cruz, por mis pecados, por mis culpas, por haberle dado la espalda a Dios durante buena parte de mi vida. ¿Por qué Él es el único digno de ser el mediador de un nuevo pacto? Porque lo selló con su sangre. Nadie dio su vida por mí, y aunque alguien lo hubiese hecho, de nada, absolutamente de nada, hubiese valido. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso era necesario que se derramase la sangre de Jesucristo, pero no cualquier sangre. Nadie murió por mí, nadie. Y aunque alguien lo hubiera hecho, como acabamos de decir, ese sacrificio hubiera sido irrelevante, porque una vida contaminada por el pecado no puede salvar a otra vida llena de pecado. No la puede limpiar. Es como intentar saldar la deuda en un banco con dinero falso. Mi deuda tenía que ser saldada por aquel que fue tentado en todo, pero sin mancha. Mi deuda tenía que ser abonada con dinero que pudiera ser aceptado, no con dinero contaminado. Por eso nació de una virgen con la semilla del Espíritu Santo, para que naciese según un nuevo linaje, no de un linaje contaminado por el pecado. Cristo tenía una nueva sangre, por eso era válida esa sangre. Él era un nuevo Adán, él tenía un nuevo linaje. Porque según el linaje de los hijos de Adán, todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No dice por cuanto Adán pecó, dice por cuanto todos pecaron. Esa es la verdad. Muchas veces decimos, pero ¿qué culpa tengo yo si Adán me metió en este lío, no?
Sí, pero tú tampoco tuviste nunca, jamás, la menor disposición de escuchar al Señor. Nunca en tu vida. Hasta que Él vino y tocó la puerta de tu corazón. Y a través del Espíritu Santo tocó tu alma para que estuvieses atento a lo que alguien te estaba explicando sobre las Escrituras. Antes jamás deseaste ser suyo. Y no solo ocurrió así, tan aparentemente fácil. Fuiste tan rebelde a la voz de Dios que Él tuvo que debilitar tus fuerzas con muchas tribulaciones a través de muchas circunstancias para que te dieses cuenta que tu propio proyecto de vida para nada valía. Te llamó y te llamó y te llamó y me llamó y te resististe y te resististe y te resististe y me resistí por cuanto todos pecamos. En nuestra libertad, y lo pongo con comillas, solo elegimos hacer el mal. En la mayoría de los casos con una apariencia de piedad, con carita de niño bueno. La mayoría de la gente no va por ahí como Hitler o como Stalin, entre otras cosas porque no pueden. Pero no te engañes, esa es nuestra verdadera naturaleza, aunque no la veamos en nosotros mismos. Casi siempre la vemos en los demás, ¿no? De hecho, ese es el mayor engaño, que tú no veas tu propia naturaleza. Por eso necesitamos la Escritura, que es el espejo que nos la revela. Esto fue lo que hizo la serpiente en Génesis 3. Nos mordió. ¿Y cuál fue el veneno que nos inoculó? Orgullo, autosuficiencia, la independencia de Dios. Serás como Dios, serás tu propio Dios, tú puedes ser tu Dios. Y hasta el día de hoy se manifiesta este veneno en nuestras vidas. El pecado no consiste en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. El pecado consiste en no tenerle en cuenta a Él. El resto son las consecuencias del pecado del orgullo, de no tenerle en cuenta a Dios, de hacer de mi vida un proyecto propio. La consecuencia de caminar fuera del plan de Dios provoca que nuestra vida no sea vida de verdad. Vivimos errando en el blanco. Esto es lo que significa realmente y literalmente pecado, errar en el blanco. Así que vivimos errantes cuando no vivimos identificados con nuestro Creador a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza vivimos errantes, sin rumbo, errando constantemente en el blanco. Es por eso, por no hacerle caso a Dios, cuando en nuestro errar por este mundo, pues nos divorciamos, abandonamos a nuestros hijos, violamos y matamos, mentimos y robamos. Pero esto solo es la consecuencia de nuestro veneno, el orgullo de querer ser como Dios. Pero la serpiente ha sido vencida y su veneno destruido. Y esto es lo que seguramente Pablo les estaba explicando a los judíos en la sinagoga de Tesalónica. Yo no sé si estaría en Números 21, pero me lo imagino exponiéndoles Números 21 cuando el pueblo de Israel iba por el desierto criticando a Dios y a Moisés, y que como castigo por esa rebeldía las serpientes ardientes del desierto mordían al pueblo, y Dios en su infinita misericordia le dijo a Moisés que levantase un asta y allí pusiese a una serpiente de bronce y que cualquiera que mirase allí fuera sanado. Pero tenían que mirar. Así tú y yo, mirando al que fue levantado en una cruz, podremos ser sanados del veneno del orgullo y la autosuficiencia, pero hay que mirar al Hijo del Hombre que fue levantado en una cruz. Solo su sangre derramada en una cruz tiene el antídoto contra el veneno de la serpiente. Solo esa preciosa sangre limpia tiene el poder que nos devuelve la vida a ti y a mí. Y quiero que vayas un momentito a Juan 3, versículos del 14 al 21. Porque esto mismo que estoy intentando explicarte ahora, que yo me estoy imaginando a Pablo
en la sinagoga de Tesalónica abriendo el libro de Números en el capítulo 21 y explicándoselo, esto mismo es lo que le explicó nuestro Señor a Nicodemo. Juan 3, 14, 21, dice así: y como Moisés, le dice el Señor a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es que necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí otra vez la preciosa palabra del versículo 3 de Hechos 17, era necesario. ¿Y para qué era necesario? Pues seguimos leyendo, versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, que no era necesario para Dios ni para Jesús, era necesario para ti y para mí. ¿Y por qué hizo esto Dios? ¿Por qué? Siguiente versículo. Porque de tal manera amó. Ahí está el porqué, por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. ¿Cuánta gente se siente condenada por Cristo cuando es al revés? No os vayáis de Juan 3, ¿de acuerdo? Vamos a seguir ahí. ¿Cuánta gente se siente condenada por Cristo cuando es al revés? Fuimos nosotros los que le clavamos en una cruz, fuimos nosotros quienes condenamos a nuestro Señor. Él no vino para condenarnos, la gente ya estaba condenada. A lo que Él vino fue a salvarnos de esa condenación en la cual ya estábamos nosotros, ¿no? A salvarnos de algo que ya teníamos de antes, desde antes que Él llegase, ¿no? El veneno de la serpiente. Versículos 18, 19, 20. Fíjate, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y los dos siguientes versículos explican el por qué la gente no cree. En boca de Jesús, aquí tienes el por qué la gente no cree. No porque no entiendan, sino porque no quieren entender. Vamos a leerlos. 19 y 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cuando tú le explicas el Evangelio a alguien y lo rechaza, lo que le estás llevando es la luz y al ver sus obras se escapa. No es porque no entiendan, es porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Versículo 21 y terminamos. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Seguimos hablando del por qué y del para qué es necesaria, esta es la palabra importante de hoy, que Jesús padeciese. Y tengo otro versículo maravilloso y quiero que te vayas a 2 Corintios 5, otro versículo maravilloso para ti en esta tarde. 2 Corintios 5, 21, para que te goces. 2 Corintios 5, 21. Fíjate, dice así, Pablo dice a los corintios lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, o sea, lo hizo serpiente de bronce, algo abominable. Lo hizo asesino, lo hizo violador, lo hizo mentiroso, lo hizo todo eso. Te lo vuelvo a leer, porque eso es lo que hizo el Padre al Hijo en la cruz, fíjate. Al que no conoció pecado, o sea, Jesús, por nosotros lo hizo pecado, o sea, serpiente de bronce, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él se llevó nuestros pecados, pero hizo todavía algo más maravilloso. Él nos imputó su justicia, y si no lo vuelve a leer, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? No son trapos de inmundicia, es la justicia de Dios, es la que anhela para que tú seas hecho justicia de Dios, la justicia que Dios acepta en Él, en su muerte. Por esto era necesario su muerte y su resurrección. Al que no conoció pecado, dice, conocer no significa que Jesús no sabía lo que era pecado. Claro que lo sabía. Conocer implica, quiero que lo entiendas bien, implica una relación íntima, implica relaciones sexuales, en este caso con el pecado, ¿no? A Jesús, al que no conoció pecado, al que no tuvo relación con el pecado, al que no se acostó con el pecado, a ese fue al que el Padre le hizo serpiente de bronce, para que levantándolo en una cruz, castigó nuestra culpa en Él. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos tener
nada más y nada menos que su misma justicia, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Cuánta gente se queja de Dios? ¿Te parece poco amor el de Dios? Soli Deo Gloria.